de lo que es o debería ser el quehacer educativo. Georgie, te aprecio mucho. No sé ni cómo explicarte lo privilegiada que me siento de poder platicar contigo, particularmente contigo, de un tema que es, pues en realidad, que tiene una dimensión nacional. Y es, pues, ¿qué va a pasar con la educación? Pero para llegar al tema de qué va a pasar con la educación, me gustaría que recuperáramos un poquito del proceso de lo que ha sido este año en un modelo educativo que tuvo que ser así. No, nadie veía que fuera a venir una cosa como la que se nos vino encima, y se resolvió de la manera en que se pudo. Y entonces vino toda esta parte de educación a distancia. Y tú la viviste muy de cerca todo este proceso que fue ajustarse, adaptar lo que uno conoce como una educación a este otro modelo para salir del paso. Me gustaría que primero recuperáramos esa parte de lo que fue este año para que luego le entráramos, pues, a lo que viene. A mí me parece que lo que tenemos que darnos cuenta es que esto que ha sucedido en este año, como tú dices, es algo que nos ha pillado a todos de sorpresa, ¿no? Entonces habría que dividir quizá cómo se ha ido manejando a nivel de educación, cómo se ha ido manejando este proceso de decir, suspendemos las escuelas, los chicos pierden ese contacto directo, pero que ha sido en una temporada primera con aquello de las sorpresas, es decir, no sabemos ni qué vamos a hacer, Claro. Pero ni maestros, ni padres, ni nadie, porque era una cosa que no podíamos prever, ¿no? Claro. Y entonces se hace aquello que mejor puede sacar adelante, pero en el sentido esencialmente de cada institución. No podemos decir, es una decisión que tomamos a nivel país, la Secretaría de Educación Pública, porque tampoco la Secretaría de Educación Pública tenía solución, porque tampoco lo esperaba, ¿no? Entonces, va solucionando marzo, abril, con la esperanza de que en junio quizá podamos recuperar algo y entonces hacer un cierre del ciclo escolar, viendo si en estos últimos días pudiésemos apresurarnos para que los chicos retomen esa parte social que tiene la escuela y que a mí me parece que es lo que era más importante conservar en este ánimo de la criatura de que tenemos que estar encerrados, pero de alguna manera estamos juntos, ¿sí? Es muy difícil porque finalmente no tenemos todas las condiciones. Yo te puedo hablar de escuelas que han tenido privilegios porque tienen efectivamente un motor diferente que las escuelas públicas en su mayoría. Hay escuelas públicas que son privilegiadas también, Claro. ¿sí? Pero si hablamos a nivel país, tú lo que dices es esto, fue para todos un masazo en donde yo lo que recuperaría es la labor maravillosa de los maestros en general. Quiero decir que hubo como este compromiso de no abandonar a los chicos, ¿sí? Pero con un problema severo. Confundimos de pronto que la escuela es un espacio en donde la esencia de este espacio es la criatura en primer lugar, ¿no? El estudiante en primer lugar, pero finalmente con todo un entorno que está dedicado a que esta criatura se desarrolle, crezca, y voy a llegar hasta nivel universitario incluso, ¿ah? Y tenga como este conocimiento de su persona para poder luego el día de mañana salir adelante, en lo que él quiera, en lo que disfruta, en lo que a ella le guste o a él decida que puede hacer lo mejor de la vida para sentirse feliz. Porque creo que esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta que finalmente la vida tiene un valor, que quizá por esta cotidianidad de que abres el ojo y dices, mira, ya estoy aquí y me echo a andar y voy a la escuela, ¿sí? No tenemos finalmente esta conciencia de lo importante que es esta vida en común, esta vida de estar con el otro, porque en la escuela como principio tenemos que pensar que está hecha para que aprendamos juntos, crezcamos juntos, nos desarrollemos juntos. Todo esto que tenemos hecho, que estamos habituados, nos lo quitan de la noche a la mañana y nos dicen, bueno, pues a partir del 23 de marzo ya se acabó la escuela, no van ustedes a las escuelas, pero sí tienen que seguir manteniendo este contacto con las criaturas y bueno, pues hay que terminar de alguna manera
¿Cómo? Pues tú sabrás los programas, ¿no? Y entonces te ves sorprendido diciendo, ¿cómo hacemos? Vamos echando mano de una tecnología que desconocemos en la mayoría de los casos, porque es muy bonito, ¿no? Y ahora sí, Aún en los casos más privilegiados, de hecho. pero es muy bonito que yo diga, de alguna manera vamos a echar mano a todos esos desarrollos tecnológicos, y voy a hablar directamente del secretario de Educación, ¿no? Somos afortunados porque tenemos medios y podemos y vamos a mover todos los elementos para que el día de mañana todos nuestros niños puedan tener una maquinita que entonces respondan y tal y cual. Perdón, no se soluciona en un país como el nuestro. Entonces, esta parte primera, esta parte inicial, en donde la tecnología había que echar mano de ella, pero finalmente no teníamos tampoco los elementos para hacer un buen trabajo, ni nuestros niños, las condiciones en sus casas. Cuando tienes una familia que viven 8 o 10 en un par de habitaciones, tienen suerte, y tienen que compartir algo que no tienen, yo no entiendo qué es lo que pedimos a la gente, ¿no? ¿Cómo que el niño no se conectaba? ¿Y a dónde se tenía que conectar? Sí, es decir, una serie de contenidos estandarizados con condiciones estandarizadas donde Sí, no es la realidad estandarizada la que tenemos hoy. pero lamentable, que entonces digamos que lo tenemos resuelto. No, hay que enfrentar la realidad. No podíamos resolverlo. Tenemos que partir de lo que tenemos, ¿no es cierto? Tú tienes que tener claro cuáles son tus condiciones reales. Es como si yo te digo, vas a aprender con el libro de texto, pero no hay libro de texto, porque no los hemos podido editar, porque no teníamos papel. No, bueno, perdón, ¿sí? Vamos a aprender ahora con las tecnologías nuevas para hacer esta parte mixta, que era un cuento chino también, lo de mixto, pero en fin, da igual, porque además no se tiene un trabajo hecho, no lo hemos podido hacer, no se ha tenido tiempo para hacer esto. Ha tenido un empuje que ha sido realmente una presión que no tiene que ver esencialmente con aprendizaje escolarizado, ¿sí? Tiene que ver esencialmente con un desarrollo de otras formas de enseñanza. Que si tú me dices de a quién beneficia, yo te digo no beneficia al sujeto. Entonces es muy atractivo caer en estos desarrollos tecnológicos, porque efectivamente si pudiéramos, quizás sería un gran apoyo para la educación escolarizada, siempre presencial. Me parece que el pensar que la escuela tiene que ser mixta, me parece gravísimo, ¿sí? No es cierto, la escuela nunca debe ser mixta. La escuela tiene que ser un sitio en donde se conviva, en donde se esté presencialmente todos los días diciendo, ¿por qué fulanito dice esto? Y pelearse el niño y empujar al otro y jugar y correr y abrazarse y sentirse y tocarse y hacer ellos una vida de crecimiento juntos. Pero cuando digo juntos, no es una pantallita en donde nos vemos, no, es estar realmente con el otro porque lo sientes, porque para eso somos seres humanos. Quiero cerrar con una pregunta, Georgette. A partir de todo esto que planteas, ¿qué horizonte ves? ¿Y dónde estarían, digamos, las tuercas para darle la vuelta a esta situación en materia educativa y en relación a la función que tendría que tener la educación en la sociedad? Mira, yo creo que aquí tenemos, para mí, ahora sí que es para mí, tenemos un momento que me parece que tendría que ser, en primer lugar, de concientización. ¿Sí? Yo siento que hay mucha gente satisfecha con esta nueva forma de enseñanza y me parece que aquí es donde tendríamos que empezar por un gran cuestionamiento. Yo sé que la Secretaría de Educación Pública es la que gobierna finalmente y la que decide, ¿no? Vamos a entrar tal día, vamos a hacer tal cosa, cerramos tal otra, y tendrán sus razones y creo que no son decisiones, en estos casos han tenido que ser apresuradas, las circunstancias eran así, ¿no? Pero yo creo que van a ser decisiones realmente medidas, pensadas. A mí me parece lamentable que ante lo que hemos vivido en estos 10 meses, hablo de gente comprometida con la educación, que vive de este trabajo, ¿no? De padres de familia,
y de jóvenes que podían haber actuado, creo, de otra manera diferente. No hemos tenido la conciencia de lo que implica como sociedad, como país, el haber dejado pasar manifestaciones de exigencia. ¿Qué quiero decir? A mí me parece que cuando nos dicen el resultado al acabar el ciclo escolar anterior, en julio, que ha sido un acierto maravilloso, que entonces por eso se va a recuperar, ¿no? Este trabajo que puede ser, pues, a pedacitos, en donde de pronto 3 días a la semana vayan unos, 2 días a la semana vayan otros, y así, entonces, bueno, un día para que a todos aquellos que sean rezagados vayan otra vez y convivan. Yo pensaba, habrá escuelas en todo, donde todos los niños querrán ser rezagados, ¿sí? Porque querrán convivir el viernes todos juntos. Entonces, evidentemente, a ver cómo lo manejan. Está difícil. A mí me llama la atención y me hace gracia. Y por el otro lado, me duele profundamente el no haber tenido una reacción como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar a los maestros azul, porque desafortunadamente tenemos muchos maestros que han llegado sin una formación real de esta pasión que quizá les llevó a querer ser maestro, ¿sí? El maestro sin pasión, olvídate que tenemos un problema muy severo. Pero esto se puede sacar, ¿me entiendes? En el momento en que tú vas viendo este contacto con el chico, esta respuesta de la criatura, este verle crecer como un niño que dices, híjole, tiene una vida por delante que va a ser una vida de satisfacción, de vivir, no de tener, no confundamos, ¿sí? Hoy en día estamos ante un problema severo. Parece que estamos haciendo esta competencia a ver quién puede llegar más allá. ¿A qué? A comprar la tablet que cuesta no sé qué y tu teléfono que vale no sé cuánto, pero tú sí te puedes conectar, ¿verdad? Para poder ir a la escuela. Estamos haciendo esto como pretexto. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Si no retomamos como sociedad este principio de por qué tenemos que tener escuelas y por qué tienen que ir los chicos a las escuelas, pues realmente yo espero que el mundo tenga una respuesta, ¿sabes? Porque si no, lo que espera es desastroso. Y soy mujer optimista, pero lo que veo a mi alrededor es esta parte de decir, bueno, pues es lo que hay, se está haciendo lo mejor. ¿Para quién? ¿Para quién? Para aquella persona que está en desarrollo, para que el día de mañana pueda ser realmente el que dirige un país, en este sentido de que somos comunidades, que somos colectivos, que somos sociedades en donde los desequilibrios trastornan y llevan a la violencia. Fíjate que hace muy poquitito, unas semanas, oí a unos investigadores franceses que comentaban que se había visto en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se había hecho un análisis de cómo es la gente feliz. ¿Por qué es la gente feliz? ¿Qué es lo que le da la felicidad a la gente? Hablo de Europa, no es un estudio que se ha hecho aquí, pero se había hecho en Europa. Y me llamó mucho la atención, el 90 y tantos % de la gente era feliz, ¿sabes con qué? Con su trabajo. Y fíjate la razón del por qué. El trabajo les daba seguridad. Había una persona que manejaba la dirección que les decía, tú tienes que hacer de tal hora a tal hora esto, o en tu jornada esto, aquí tienes que llegar, la jornada era respetada, salía, se iba las horas que tenía que trabajar y entonces funcionaba en la casa la familia, la persona, el marido, la mujer, los hijos, la abuela, lo que fuese, había un manejo de sociedad que tenías un salario asegurado, que no era de riqueza, pero que te daba la protección de tener un techo, una comida segura, y incluso cuando te tocaban vacaciones, poder hacer algo que era diferente, de diversión fuera de la casa, de poder salir. Claro que estábamos contentos con el trabajo, nos aseguraba esta parte de bienestar social. No competíamos con el otro. ¿Qué crees? Después de unos años resulta que entonces el que dirige no tiene la capacidad de poderte decir
cómo tienes que hacer tu trabajo en tantas horas, te exige que empieces a quedarte más tiempo del que es tus horas de trabajo, empieza a haber un desequilibrio en salarios en donde ¡fum! Fulanito gana un dineral y tú no, y tú quieres llegar entonces a subir para acá y empieza una competencia con el otro, en donde derivamos en las marcas, ¿no? O sea, como fulanito tiene el zapato quién sabe qué, o el tenis no sé cuánto, y yo voy a tener un tenis que me sirve para caminar cómodamente. Pues no, si no tiene algo que diga que es tal marca, ¿me entiendes? Empieza esta competencia que es económico todo, en donde ha sido promovido evidentemente por los intereses económicos de aquellos que lo manejan, ¿no? Y perdemos en las escuelas esta oportunidad de que el maestro encuentre este orgullo de ser maestro. ¿Sí? Y empiezan a partir de los 80, efectivamente, a tener esta caída de lo que es la formación para poder agarrar de la manita a los demás y decir, vámonos a la escuela juntos, ¿sí? Nos hemos envuelto en algo que nos hace correr como la bola de nieve. Si la bola de nieve no la paramos, es lamentable porque arrastra. ¿Terminas en qué? Terminas en un estado que hoy vivimos muy asustados. En nuestro país tenemos un nivel de violencia fuerte, ¿sí? Eso, entonces lo que tenemos que hacer es saber que somos comunidades, que somos colectivos, que somos gente que tiene el mismo interés para hacer bloques fuertes y entonces hacer propuestas. Yo encuentro el gobierno actual nuestro, lo encuentro muy solo, Azul. Esperábamos magia, y somos aquellos que tenemos voz, dijéramos, para poder ser escuchados, ¿sí? Que serían esencialmente, pues eso, maestros y luego todos los medios de información, que es una cosa lamentable porque tenemos una comunicación que es esta parte de una información totalmente tergiversada sin haberlo podido parar, ¿no? Y seguimos siendo machacados, comidos. Ahora sí que nos van trasquilando día tras día un poquito. Te das cuenta de lo difícil que resulta para un gobierno bien intencionado, con proyectos, pero sin gente. Tendríamos ir acompañado en este proyecto. Es que no tenemos gente suficiente. Sí, justo te escuchaba y hay mucho de lo que planteas, pues que está alineado en la propia propuesta de este proyecto de gobierno, ¿no? En el discurso del presidente, en esta cosa de que hay que darle la vuelta a una serie de valores que son los que nos han venido comiendo, no solamente en la educación, en muchísimos ámbitos. Cuando hablabas de la pérdida del orgullo del maestro por ser maestro, pues también del político por ser político, y así en todos los ámbitos. El trabajador en general, así es. porque el zapatero y era sin embargo hay una intención, solucionaba los zapatos, ¿no? Claro. Sin embargo hay una intención de modificar eso. Ahora, ¿cómo le entramos a eso? Por ahí también, bueno, o sea, son 2 años y es un proceso que tiene que ser más largo. 2 años y 1 de pandemia. Pero, claro, pero bueno, que hay que entrarle. Georgette, se me acaba el tiempo. Bueno, pues nada, yo encantada porque es que son temas que tendrías horas y horas y horas y horas y horas, y esencialmente esta parte de convencer a la gente que tenemos que estar, que no podemos parar, que hay que seguir luchando, que hay que trabajar, y hay que convencer que el mundo es mucho mejor cuando ves a la gente feliz, ¿no? Claro. Si vemos en estos aprendizajes que yo te decía de los bebés, que además está demostrado, son estudios que se han hecho, como cuando están los niños chiquititos, 2 añitos, 1 añito, año y medio, están en grupo, y de repente uno se ríe a carcajadas, lo menos que sucede en todos los que le rodean es que sonría alguien, porque los demás se carcajean también. El contagio. Y perdón, si no tenemos la alegría de vivir, estamos perdidos, ¿sí? Tenemos que creer en ello, tenemos que creer en nosotros. Es que si no creemos en que nuestra vida merece la pena, ¿cómo vamos a luchar? ¿No? No tiene por qué haber nadie que pisotee al otro. ¿Por qué? Pues hoy en día aplaudimos porque tiene dinero, es al que reconocemos.
Entonces sí, lleguemos a los sitios en donde digamos, a ver hijos, lo que es la lucha es corta porque se van a morir jóvenes, pero vamos a ver cómo nos machacamos, ¿no? Y a ver a quién le toca. A mí me parece lamentable. Afortunadamente creo que sí todavía hay mucha gente que está dispuesta a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Yo también lo se creo. tiene que hacer oír. Lo que no podemos es estar silenciados. Claro. ¿Sí?